una pregunta bien interesante, bien importante. De hecho, eh, eh, Francisco lo había abordado de cierta forma. Ventajosamente, como está en el grupo de Zoom, viene de parte de Alex Flores, de la plataforma Aborto Ecuador. Alex, si quieres, de hecho, pregunta tú mismo directo. Abre el micrófono y puedes hacerle la pregunta directamente a Francisco. ¿Me escuchas, Alex? Sí, sí, Andrés, no sé si estoy saliendo bien con el audio, ¿me confirmas? Te escuchamos perfectamente. Sí, gracias. Mil disculpas por no poner la cámara, pero es que la tengo estropeada, a ver cómo lo resuelvo. Muchas gracias al observatorio por hacer este tipo de eventos, al observatorio de la dolarización y a los panelistas y en general a todas las personas que se han conectado. Una pregunta en concreto para Francisco Berbig allí en Argentina, de su exposición, las similitudes en la estrategia del Fondo Monetario Internacional entre Ecuador con Moreno y Macri en Argentina son prácticamente calcadas. Por ejemplo, en la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 2019, según la legislación, según la constitución ecuatoriana, debía primero haberse aprobado por el Comité de Deuda y Financiamiento. Este se reunió el 11 de marzo, pero la carta se firmó el 1 de marzo. Luego, no existe transparencia hasta el momento, no tenemos acceso al documento firmado con el FMI, lo mismo que sucede en Argentina. También hay violaciones al artículo 419 y 438 de la Constitución, porque se requería el aprobado por parte de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional. En definitiva, las estrategias entre estos dos gobiernos neoliberales junto con el FMI, insisto, son calcadas. Teniendo en cuenta esto y en base a una lucha que también está haciendo una ex integrante de la CAIC, de la Comisión Auditora de la Deuda Externa entre 2007 y 2008 de la Deuda Externa de Ecuador, María Lucia Factorelli, en Brasil, que está intentando una cooperación, una cohesión entre las organizaciones de lucha social a nivel continental, dada de estas similitudes, ¿cómo crees tú, Francisco, que se podría hacer esa correlación, ya que evidentemente las similitudes son palpables? Listo, nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo yo que la única forma de poder avanzar en esto es articuladamente y transfiriendo experiencias. Esta es una forma. Con Andrés y con el grupo del observatorio tuvimos una reunión hace, ¿cuánto era, Andrés? Cosa de 3 meses ya, para empezar a discutir este tipo de cosas. Veíamos nosotros el paralelo de lo que estaba pasando allá. Tenemos también algo de información de Bolivia, sabemos que también hay un problema ahí de falta de información, más allá de que aparentemente en Bolivia pasaría por la asamblea, tampoco tienen claro qué es lo que tienen que discutir, con lo cual estamos hablando de algo muy básico, ¿no? Yo pondría un poco el acento ahí, me parece que estamos hablando de algo muy básico, que es conocer cuáles son los términos de estos acuerdos, y pedirles a quienes firman estos acuerdos, que como sabemos van a hipotecar el futuro de nuestros países durante muchos años, que cumplan las reglas, que cumplan las reglas. Nosotros es algo que discutimos mucho al inicio de este trabajo, y nos parece que avanzar en términos de acceso a información pública, avanzar en términos de rendición de cuentas, no en la cuestión financiera internacional, no en la cuestión tan compleja y tan grande que es tan difícil de llegar y tan difícil de lograr que la sociedad entienda de qué se trata, sino en las cuestiones más básicas y más simples. Por ejemplo, ahora hay una fuerte discusión en Argentina sobre el destino. Andrés mencionó algo al inicio del webinar, sobre el destino de los fondos. En Argentina hay un informe, el Banco Central de la República hizo un informe muy importante hace cosa de 4 meses más o menos, donde muestra que la curva de desembolso del FMI va prácticamente de la mano de la curva de formación de activos externos, de fuga de capitales. Y ahí también, desde ya que hay una violación del propio estatuto del fondo, que sistemáticamente siguió haciendo desembolsos a pesar de que estos datos eran claros, y a pesar del desastre social y económico que era el país,
pero se trata de algo mucho más grande y una discusión mucho más compleja de dar. Me parece que la riqueza que nosotros vemos hoy, cuando empezamos con esto, la verdad que fue una cosa más intuitiva que otra cosa, pero mirando hoy para atrás me parece que acertamos en el hecho de poner la discusión en un lugar muy concreto, muy objetivo. No estamos hablando de inconstitucionalidades, no estamos hablando de disputas políticas que va a tener que resolver el Poder Judicial, sino que estamos hablando de las cuestiones más elementales y básicas de cómo los gobernantes en un sistema democrático toman decisiones. Tienen discreción política para tomar las decisiones y para elegir lo que tengan que elegir y para construir su propia agenda, porque así funciona el sistema y para eso los elegimos. Pero esa discreción es una discreción reglada. Entonces, nosotros tuvimos también algunas discusiones internas acá con gente importante, con gente que viene, que conoce el tema, que viene estudiando el tema hace muchos años, donde un poco nos salieron al cruce a decirnos, bueno, pero esto siempre se hizo así con el Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que eso es lo que no podemos naturalizar, que siempre se haya hecho así como una justificación de que endeuden al país por muchísimos años, además de los problemas que suponen las medidas de las condicionalidades y las medidas de austeridad, que los gobiernen, que nos condenen a tener que pagar este tipo de deudas con un origen tan ilegal, tan groseramente ilegal. Y si no se puede lograr dar marcha atrás con los desembolsos, porque efectivamente ese dinero llegó y no está más, y al Fondo Monetario no lo podemos demandar en Argentina, y vaya a saber uno dónde se podría demandar al Fondo Internacional, que es uno de los temas que habría que empezar a pensar. Lo claro en esto es que si no podemos ir contra el Fondo Monetario Internacional, me parece que por lo menos nos debemos determinar quiénes son los responsables personales de esto. Y esa es la pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Bueno, ¿y quién paga? Preguntas que nos hacen a nosotros también. Bueno, ¿y quién paga los 44.000 millones de dólares que ya se desembolsaron? Y bueno, hay que trabajar para que los paguen quienes nos pusieron en esta situación, insisto, violando groseramente nuestras leyes internas, de cómo se forma la decisión para cualquier tipo de cosa, ¿no? No solamente para un crédito de esta magnitud, sino para cualquier tipo de decisión administrativa, desde una contratación, desde cualquier cosa. Uno tiene que tener un expediente, tiene que tener la intervención de los servicios jurídicos, tiene que tener los dictámenes técnicos, tiene que tomar la decisión, tiene que haber un acto administrativo. Estamos hablando de cosas elementales. Tal vez es tan simple y tan sencillo que cuesta creerlo, pero como les decía al inicio, y los invito a visitar la base de datos que armamos, fmiargentina.com, estamos hablando de documentos oficiales. Entonces, me parece que hay que poner el foco ahí. Muchos están mirando lo que fue los desembolsos, lo que fue la fuga, lo que son las condicionalidades y las medidas de austeridad. Nosotros lo que proponemos es poner la mirada antes de eso, en un escenario, como les digo, mucho más objetivo y mucho más concreto, que pasa ni más ni menos que por el cumplimiento de las reglas internas de nuestros países, sin entrar siquiera en la discusión internacional con el fondo.